Carlito, y pues también a Gaby, ¿verdad? Y también aquí a la maestra, que les digo, siempre en lo personal, hermanos, tengo esa preocupación de que los maestros, igual sabemos que Dios va proveyendo maestros que estén como dos domingos un maestro y 2 domingos otro maestro, a modo que los maestros siempre estén recibiendo palabra, porque si de repente, creo que les mencioné como testimonio, de que un compañero en el instituto bíblico le habían puesto, ya llevaba como por 2 meses de estar como de security cuidando los carros de la iglesia. Y eso, digamos, era bueno, otro ministerio que se abrió, yo nunca lo había oído. Pero el asunto es de que cada carro tiene aseguranza, pues. Y no, para mí no lo necesitaba, pero si era un barrio caliente que roban, y bueno, está bien. Pero la iglesia, ¿de cuántos eran? Eran como 250 miembros. Y solamente uno para 2 meses. Y desde que llegaba hasta que terminaba el servicio, ¿y qué? Pues entonces yo le dije, no, lamentablemente ese ministerio está bien, pero pues ¿cuántos son? 20 hombres, porque pongan un hombre por domingo, ¿verdad? Para que se estén rolando. Este es el punto, te vas a morir espiritualmente. Entonces, a tener cuidado de eso. Y bueno, qué bueno que los maestros están aquí, los jóvenes, las niñas. Algunas no pudieron venir por diversas razones, pero para los que estamos acá, nos quedamos juntos en este mensaje que se llama, hermanos, Nadie me entiende. Le voy a pedir que por favor me apaguen la luz un ratito por allá. Y la apagas y la enciendes de una vez, porfa. Y para los que son nuevos acá, esta luz se apaga y se tarda unos minutos para ir agarrando fuerza y después va a regresar la luz. Bien, nadie me entiende. De entrada en la introducción, hermanos, quise poner esto. De nuevo, no quiero ser un religioso, porque un religioso es aquel que se inventa, que cree cosas que no son de Dios. Pero, como lo mencioné tiempo atrás, de que como este mensaje es para toda la iglesia, por supuesto, pero en especial a los jóvenes, jovencitas, para irle dando mensajes directos a la juventud. Por supuesto, los que ya tenemos canas, pues también somos jóvenes, ¿verdad? ¿Amén? Muy bien, y también nos aplica a nosotros. Bien, ¿por qué no quiero ser religioso? De nuevo, los teléfonos se meten aquí en la bolsa, o las mujeres pues en la cartera, y algunas veces, si no se le pone una clave, se abren aplicaciones, bla bla bla, y se pueden marcar. Y a veces, yo en una ocasión estaba así rapidito en una tienda, le voy a hacer comercial al Full Town, y de repente yo decía, como, ¿aló? Y yo decía, ¿hello? ¿Me help you? Y cuando de repente, santo Dios, que sacó el teléfono, el 911 se marcó, fíjense. El 911 le digo, no, perdone que estoy aquí en la tienda y yo escuché esa voz. Y no me creían. En serio, le digo, si quiere, y me hicieron que le pasara a alguien, ¿verdad? Y le digo, sí, le digo, perdóname, disculpe. Ok, está bien, no hay ningún problema, te creemos. Imagínense el 911, se marcó el 9, entre uno va caminando, ¿verdad? Uno, y luego el otro, pues para marcar. Me pasó eso a mí, entre otras cosas de aplicaciones. Bueno, casualidad, ¿no? Pero aquí es donde vengo, digo, Dios ayúdame a no ser religioso, a no estar inventando. Pero ¿por qué justamente en este mensaje para los jóvenes, mi teléfono tiene clave? Tiene PIN, y tiene clave, y tiene para la huella. Entonces, no sé cómo se abrió, hermanos. Y justamente, bueno, antes de pasar a esto, ¿verdad? Nomás se lo puse para que los jóvenes vean, y dice, ¿cómo dice ahí? Buenos días. Que Dios sea el combustible que necesitamos para vivir con fe y gratitud. Amén, jóvenes. Eso necesitamos. Que Dios sea tu combustible. Te acabó la lengua. El combustible para poder seguir adelante. No es la droga. ¿Sí? No es el cigarro, no es el alcohol, sino que el combustible, el fuego, el poder, el Espíritu Santo. Y con ese vamos a estar más que saludables. ¿Amén? Pasamos al siguiente. De nuevo, no quiero ser religioso, pero en el mensaje, si puedes poner ahí la carita. En sí, el tema que yo me escribo yo solo a un contacto que es ficticio, dice, nadie me entiende. Ese era el título que le puse ahí. Pero
yo en mi nota puse, tiene razón, acá nadie, ni la droga, brujos, adivinos, disque amigos, los que dicen que son amigos, pero buenas noticias, acá y allá tu creador sí lo hace, ¿verdad? Él te entiende y la iglesia dice amén. Amén. Ahora vamos al mouse, ahí, ¿cómo le llaman ese? Al mouse. ¿Cómo le llaman? A la carita. El emoji. Ok. Miren, eso es lo que me llamó la atención. ¿Pudiera ser un mensaje de Dios? Shh, no le hables a los jóvenes así. Yo creo que no, porque Dios quiere que le hablemos a los jóvenes. Amén. Entonces, ¿quién demonio va a poner? Ah, ya lo dije, ¿verdad? El demonio es, hermano, que para mí, digo, si lo ponemos casualidad, pues fue casualidad. Pero si nos vamos a la área espiritual, hermano, ¿por qué no se puso, no sé, están unos emojis que tienen como una ruedita arriba como de santo, ángel, riéndose, aquel que está? Pudo haber sido ese. Pero ¿por qué este de cállate, no le hables a los jóvenes, verdad? Entonces lo quiero aplicar, hermanos, al área espiritual de que para mí el enemigo nos quiere decir por medio de muchos mensajes, sea este emoji, figura, foto, o también en la vida ya directa. No vayas a la iglesia, no vayas, ¿verdad? O detente, no vayas a la iglesia. No escuches la palabra de Dios, no leas la palabra de Dios. Si tu papá, tu mamá te dice ve a la iglesia, no le hagas caso. En lo contrario, también puede ser que papá o mamá le diga no vayas a la iglesia, ahí son puros mentirosos y que te lavan el coco y que lo otro. También puede ser. De nuevo lo dije ayer y ya lo sabemos, que el mismo Satanás utilizó a su apóstol y a sus apóstoles cuando lo dejaron solo. El mismo Satanás utilizó a los apóstoles, a los discípulos del mismo maestro que era Cristo Jesús. Ahora en día no va a utilizar a un papá o una mamá o un amigo, lo que sea, para que le diga no vayas a la iglesia. Allí, ¿verdad? Y le ponen todo lo negativo. Si alguien les dice, ay, vas a la iglesia, ay, eres cristiano, te lavaron el coco. Agarrémoslo de esta manera, apliquémoslo de esta manera. Sí, yo necesitaba que Dios, por medio de su palabra, me limpiara el coco. ¿Por qué? Porque yo, lo personal, de mis abuelos, de mis familiares, mamá, lo que sea, puras tradiciones y puras cosas, creencias que la persona cree, pero sin ninguna base bíblica. Entonces, cuando yo comencé a agarrar la palabra de Dios en El Salvador, por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su palabra, tuvo que haber un lavado de cocos, para que de esa manera ya no actuar conforme a lo que dice la abuela, el papá, la mamá. Si están en lo correcto, vamos a actuar conforme el papá y mamá, la abuela y todo. Pero cuando vayamos a leer la palabra de Dios, sea quien sea, el pastor, el sacerdote, el monje, el papa, quien sea, si no está conforme a la palabra de Dios, no le haga caso, aún a este servidor. Amén. Aún a mí. Si yo no voy apegado a la palabra de Dios, no haga caso. Pero si yo lo que estoy hablando sea apegado a la palabra de Dios, entonces vamos a hacer caso. Por lo tanto, quise poner esa foto porque Satanás todo el tiempo, de muchas maneras, nos va a querer impedir que escuchemos la palabra de Dios. Y por supuesto que no le vamos a hacer caso, ¿verdad? ¿Amén? Bien, no le vamos a hacer caso. Entonces, aquí nadie me entiende, vendría siendo el tema. Como en la introducción, hay veces ni mamá, ni papá, ni hermanos, ni amigos, ni la sociedad te entiende. Ojo con estos jóvenes. Muchas veces es bueno que no les entiendan. Esa sería una, ¿verdad? Si lo agarramos por este lado. Otra. Muchas veces los jóvenes dicen, papá o mamá no me entiende, y muchas veces no es así. Papá o mamá no complace a los hijos porque saben que al complacer eso les va a ir mal. Voy a poner un ejemplo. Mi hija que está en El Salvador, 14, 16 años, ella se quería convertir en Miss Universo, quería ser
de esas que salen en la televisión, actriz, y que supuestamente iba a venir a hacer algo aquí a México. Y la primera pregunta, ¿quién va a ir contigo? Voy a ir sola. ¿Quién te va a recibir allá? No sé. Pero ¿y cómo es eso que está? Sí, es que aquí en el instituto donde estamos, año con año mandan como a 10, 12 y pues yo voy a ir también con ellos. ¿Va a ir algún maestro tuyo? Y dice, no. Entonces, no, es que aquí la escuela pagan el vuelo y luego lo llegan para allá y allá nos dicen, no, no te puedo ayudar. Le digo, así seas hermosa, bonita, no sé, no te puedo ayudar. Porque voy a tener el miedo, le digo, que al llegar allá te secuestran y te convierten en prostituta. Te vas a tener secuestrada. Y en una ciudad tan grande, pues ¿cómo va? Por lo menos en mi cantón, en mi caserío, pues uno va casa por casa y puede encontrar a las personas. Pero imagínense que venga aquí a Houston, ¿dónde la va a encontrar una persona? Son mega ciudades. Por lo tanto, con el dolor de mi alma, yo le dije que no. En su momento ella se lloró, se enojó, pero fue por su bien que yo le dije que no. Otro punto, hermano, muchas veces cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios se queda callado, que no habla, es porque Dios sabe que no nos conviene lo que estamos pidiendo. Amén. Y en otro punto hay un versículo que dice que muchas veces Dios no nos concede nuestras peticiones porque pedimos mal. Dios, quiero ir a comprar mi billete de lotería, pero 100,000 no quiero. Yo voy por los 5.5 millones de dólares, 5.5 millones de dólares. Y ahí voy yo que era una barra, compré estos días que salió el mega, no sé qué cosa, casi nunca voy, pero le digo después reaccionando, ¿no? Y cuando hay 40, 50 millones, ¿por qué no me compro el ticket? Pues ya son, que me den 20, 30 con lo que quitan la taxa, pero no, uno quiere ir a la grande, ¿verdad? Entonces, hay veces la ambición, y han habido muchos millonarios que se han sacado el dinero y después de tener el montón de dinero, se han perdido. Entonces, hermanos, Dios sabe cómo nos lleva y cómo, qué nos va a dar, que sí, que no. Y aunque nosotros lloremos o no nos gusta que Dios no nos responde, hermanos, pero si Dios guarda silencio, hay que esperar que si no nos va a dar lo que le pidamos en ese momento, pero Dios sabe nuestras verdaderas necesidades, Él nos va a dar algo, pero mucho mejor. Algo también bien importante, jóvenes, tengan mucho cuidado que de repente en los deseos que ustedes quieran pueda que sean agradables delante de Dios, pero también es posible que esos deseos sean pecaminosos. Entonces, por supuesto, también aquí puse algo. Si a mí como pastor alguien viniera, ¿verdad? Y no sé, me dijeran, pastor, mire, fíjese que mi papá, mi mamá no me deja estar con este novio y pues, ¿qué le parece si usted, como debe tener confianza con sus padres, me da un rey y me lleva y me ayuda a escaparme de la casa? O sea, como humano, como su hermano en Cristo, como pastor, como liderazgo, ¿ustedes creen que le voy a decir, qué padre más ingrato? No te preocupes, Dios se van ellos a trabajar, ¿verdad? A las 9 ya están solos, yo ya estoy sola o solo, no te preocupes, a las 9:30 llego, te levanto y te voy a aventar allá. Primero me meto en problemas con las autoridades, más de menor de edad, después con papá y mamá, ¿y usted quién? Pastor metido, y qué le importa, no queremos porque ella se ha enamorado de este vago, drogadito, lo que sea, por poco me mata a mi perro, a mi marido le vino a escupir la cara, y cómo usted cree, mire usted lo que está colaborando. Yo como pastor dijera también, no. Aquí viene el punto, y aquí cierro ya lo que es la introducción. Dios muchas veces nos dice que no porque nos va a ir mal. Muchas veces papá y mamá dicen que no porque saben que les va a ir mal. Y si a mí también me dijeran algo así, yo dijera, lo siento mucho, tú estás mal, no lo voy a hacer. Una, no meterme en problema, y luego la otra, pues para no ayudarle a hacer algo que estaría mal, y de esa manera, hermanos, yo me meto en problemas. Mi consejo sería, espere el tiempo de Dios, y cuando usted ya esté listo para una relación o para tener un trabajo X, el tiempo va dando las respuestas, jóvenes. No corramos a lo loco ni acelerados, porque entonces allí es donde cometemos los errores. En una ocasión iba pasando ahí por una tienda
y estaban como 5 jovencitos y no les vendían ni creo que ni cigarros ni cerveza, y de repente iba a echar gas y me dice, señor, mire, hágame un favor, ¿qué pasó? Mire, le vamos a dar el dinero y ayúdenos a comprar allí, no sé, quizás un 18, un 24, lo que sea. Y le dije, no, muchachos, lo siento mucho. No, pero mire, no, mejor vayan a comerse la pizza, yo voy a echar mi gas. Imagínense, andaban algo mareados y con ese 18, 24, está bien, hombre, estas leyes inútiles y del tópico que no te preocupes, dame dinero y lo voy a comprar, pero el vuelto va a ser mío, ¿verdad? Y nada más le doy la bebida, y con esa bebida se van a matar. Y ya después de investigar que quién les vendió, y cuando sale ahí la foto del varón aquel que le dio el dinero y el pastor le ayudó, imagínense, ¿en qué calidad va a quedar uno? Entonces, jóvenes, hay cosas que definitivamente no. Y aquí viene algo, que si como jóvenes dicen, nadie me entiende, pero humanamente tal vez no, pero algo que sí es bien importante, que al final de cuentas, Dios sí nos va a entender a todos. Ahora sí, palabra de Dios, Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4 vendría siendo del 16 al 30. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, habló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bendito Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo, en tu nombre te suplico que me ayudes a desarrollar este mensaje, que los que están escuchando, Padre Santo, puedan discernirlo, aplicarlo a sus vidas, y por supuesto yo juntamente con ellos. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, aquí vemos varios puntos. Acompáñenme allí del versículo 18 y 19, del mismo pasaje, 18 y 19, que son los versículos que me voy a ir deteniendo.
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ojo con esto, menciona a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Hay alguien quebrantada de corazón aquí? Dios es el único que puede sanar y que nos puede ayudar. Los doctores pueden hacer cirugías, pueden hacer operaciones, pero solamente en lo espiritual es que puede haber sanidad del corazón, del cerebro, que es la psicología, y por supuesto en algunas enfermedades que de repente como humanos nos podamos enfermar. Entonces Él es el único que puede hacer. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y cuando dice cautivo, puede ser literalmente los que estén presos, pero también cautivos en el pecado, cautivo en adicciones, cautivo en otras cosas que este mundo las puede agarrar, las puede abrazar, las puede capturar, pero que al final eternamente puede que sean agradables, pero delante de Dios hay condenación. Entonces Dios puede liberarnos de esa cautividad. Y vista a los ciegos. Literalmente Jesucristo vino a sanar a los ciegos. ¿Lo creemos? Porque Jesucristo sanó a los ciegos. Pero también, hermanos, muchas veces podemos ver, pero podemos estar ciegos. En el sentido de que si vamos en este mundo, en la vida espiritual, conforme las creencias que nuestros padres nos heredaron equivocadas, hay creencias que son buenas, ¿verdad? Yo creo, hija, hijo, de que debes de saludar a los mayores todo el tiempo, de que debes de respetarlos todo el tiempo, que debes de obedecerlos todo el tiempo. Esas son buenas costumbres, buenas creencias. Pero cuando ya en lo espiritual, yo creo que aparte de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay 5 personas más o personajes de que están a la par de Dios para que te puedan llevar a Jesucristo. Eso no es bíblico, porque la misma palabra de Dios dice que no hay otro Dios y otro mediador, sino que prácticamente Cristo Jesús. Cuando Jesucristo iba a subir al cielo, vio que los apóstoles y todos los que le seguían estaban tristes y les dijo, no estén tristes, yo me voy, pero les dejo un consolador que es el Espíritu Santo, no hay más. Entonces, hermanos, y si alguien nos va a decir lo contrario y la palabra a lo que dice la palabra de Dios, pues obvio le vamos a obedecer a la palabra. Entonces podemos estar bien de nuestra vista literal, pero espiritualmente podamos estar ciegos. Para la gloria de Dios estamos en un lugar correcto donde nuestras vistas espirituales se nos han abierto a través de la palabra del Señor. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nada más, hermanos, para un detalle que no me había puesto a pensar. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, o sea que él mismo lo lee, él mismo lo enrolla, hermanos, lo dio al ministro y se sentó. ¿Quién se sentó? Jesucristo, hermano, y sentado se puso a predicar. Yo, hermano, siempre he creído que para predicar pues debe de ser de pie y de repente uno moverse para que la pupila del ser humano se mueva, pero nunca sentado. Pero fíjense, hermano, que en este caso, aquí Jesucristo literalmente sí pasa al púlpito, me imagino, y comienza a leer, pero después de leerlo se sienta y es donde ahí, hermano, sigue predicando, hermanos, o hablando. Entonces, si alguien se quiere sentar para predicar, creo que bien lo puede hacer. Bien, después de estos puntos, ahora pasamos, bueno, al versículo 20, luego también, hermanos, el versículo clave de esta porción es el 24, y dice, añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí me detengo un ratito, y aquí va ya con jóvenes con respecto al mensaje. Nadie me entiende. Terrenalmente, ni siquiera a Jesucristo le entendieron los mismos ciudadanos de Israel. Ni a Jesucristo. Porque allí mismo él dice que como ya estaban, él que conocía los pensamientos y los corazones, él sabía, hermanos, que estaban diciendo, pero como algunos que sí lo reconocían, que tenía sabiduría y que ya lo iban aceptando como el maestro, como el Mesías, se admiraban de lo que él hablaba.
Pero otros en su mente, o literalmente entre secretos, ¿verdad? Que estaban hablando ahí, oye, pero ¿y cómo este va a ser alguien, un maestro? Primero, hermanos, no calificaba porque para que fueran parte del Senadrín o ser como líder y ya tener autoridad en un templo, tenía que tener 40 años o más. Esa era una regla. Él comienza su ministerio a los 30 años. Para los grandes líderes, ¿verdad? Sacerdotes, él era un mocoso que se saque de aquí. Número uno, no calificaba por ahí. Otro, y no es el hijo del carpintero, pues, ¿verdad? Hay otro versículo que dice: ¿acaso sus familiares no están en medio de nosotros? ¿Y cómo va a ser el Dios? ¿Cómo va a ser un profeta? ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Entonces, aquí es donde Jesucristo dice que ningún profeta sería reconocido en su tierra. En otras palabras, a él lo ignoraron terrenalmente. Otro que no me he puesto a pensar, hermanos, sus propios hermanos le dijeron: mira, yo sé que estás que hace cosas grandes, cosas maravillosas, milagros, lo que sea, pero ¿por qué no te vas allá para...? Lo mandaron fuera de Israel, fuera de las tierras donde él, que ahora vendría haciendo, ¿verdad? Que si de repente, no sé, X, oye, mira, yo sé que pues, sí, aquí Houston es buena área, pero vete allá para ir y tal, hombre. Allá creo que te van a escuchar mejor, ¿verdad? Para que así la bulla y lo que hagas allá, pues no va a afectar aquí en Houston. Eso, y la misma palabra en ese versículo dice que no era que lo mandaban a que fuera a predicar a los gentiles o a otro lado, sino que prácticamente se avergonzaban de él. Entonces, jóvenes y iglesia, ni a Cristo Jesús terrenalmente lo entendieron. Y ojo con esto, hermanos, muchas veces como humanos, nosotros las peticiones o deseos que queremos, a veces son malas, pero Cristo Jesús no. Cristo Jesús lo que le estaba dando al ser humano era algo bueno, mas sin embargo el mismo ser humano, y aquí sí va esto, son dos mezclas, el mismo humano literal, pero también Satanás cerrándoles, cegándoles lo que era su vista, sus oídos, para que no recibieran el mensaje. Pero gloria a Dios, hermanos, porque creo que nosotros ahora lo recibimos. El versículo 24, y ahora los últimos dos, del 28 al 30, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ira es algo de prácticamente tener la capacidad de matar, de quitar la vida. 29, y levantándose, ojo con esto, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para amarle, para despeñarle. O sea que era una ciudad altísima y desde allá prácticamente, hermanos, lo querían arrojar. Ojo, muchachos, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué significa con esto? Nadie les puede hacer violencia. Alguien puede decir: no, pero él se defendió porque pues, era hombre, ¿verdad? Yo creo que literalmente, hermanos, él se abrió paso en medio de ellos. Tenía 30 años, estaba en lo mejor de su juventud, estaba fuerte. Y literalmente él se abrió paso y no permitió, porque prácticamente, hermanos, creo yo que era como una pandilla, que él iba acá, hermanos, y lo iban rodeando para llevarlo prácticamente a arrojarlo. Pero dice el versículo que pasó en medio de ellos. Entonces, para mí, hermanos, que humanamente pasó en medio de ellos. Hay explicaciones que también Dios, por el poder de Dios, hizo que aunque le quisieran hacer daños a él, Dios no permitió que le hicieran daño, y como que Dios abrió un camino en medio de ellos y pasó y se escapó, ¿verdad? Pero como que más me voy porque dice ahí que él como que se abrió pasos y que pasó en medio de ellos. Nadie les puede hacer daño. Hasta mismo Jesucristo en un versículo dice que nadie le arrebató la vida, sino que él la dio o la ofrendó voluntariamente. Entonces nadie puede ofenderles verbalmente, psicológicamente, físicamente. Nadie les puede hacer daño. Si ustedes lo permiten, ¿verdad? Yo a mi esposa de vez en cuando le digo: pégame pero no me dejes. Esa ya sería mi decisión, ¿verdad?
Ayer sería masoquista, jugando, por supuesto que no lo voy a hacer. Pero no se puede permitir eso. Jesucristo no permitió que nadie le hiciera ni un aruño a él mismo. Es más, estaba una profecía de que él no se le iba a quebrar ningún hueso. Y cuando ya llegaron los romanos, los soldados, a los que estaban a la par, prácticamente a quebrarles las rodillas, pero cuando le iba ya el turno de él ya estaba muerto. Entonces el jefe de los soldados prácticamente le dice, ya está muerto. Bueno, para asegurarte, profecía, con la lanza le rompieron prácticamente el costado. Esas eran prácticas que tenían anteriormente, porque si se llegaba el tiempo que tenían que morir y por la fortaleza, por la juventud, lo que sea, ellos no morían y estaban colgados, prácticamente agarraban fuerzas para poder respirar y con sus pies buenos, pues podían, aunque estaban clavados medio, se podían como enderezar para tomar aire. Pero cuando ya les quebraban prácticamente yo decía anteriormente chimpinilla en El Salvador, pero viendo en el diccionario es espinilla, y alguien me corrigió. Pero bueno, en la chimpinilla o espinilla que le dieron, al quebrar esto ya no podían, y como ya no podían levantar, ahora sí que se colgaban y ya no podían respirar. Jesucristo no se le quebró ni siquiera un hueso, menos permitió que le hicieran daño a él, violencia a él. Hay otro versículo que también dice, a los últimos días que él estuvo, dice, oh Padre, te alabo y te doy gracias porque a ninguno de estos he perdido. O sea que él peleó por sus mismos apóstoles y todos los que estaban ahí, nadie se perdió, excepto el que voluntariamente por su transgresión y su pecado, Judas. Entonces aquí voy a mis notas. Nadie te puede matar, defiéndete. Haz lo que tengas que hacer. Dios te ha dado un instinto. Recuerda que si te defiendes en defensa propia, nadie te puede juzgar. Y esto quería compartirles, jóvenes, porque muchas veces, hay veces en la misma escuela, hay veces los mismos maestros, maestras, abusan de las niñas y de los jóvenes. Nadie puede abusar de ustedes, nadie puede agredirlas. Mateo 26, 39. En Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, con respecto a la crucifixión de que él iba a sufrir. Ojo con esto, terrenalmente, ni a Jesucristo se le escuchó. Dios, y corrigiendo esto, no es que Dios no lo escuchó, sino que Dios, hermanos, en palabras, ejemplos sencillos, si Jesucristo estaba allá orando, Dios dio la espalda y sufriendo, llorando, lo que sea, como padre, viendo que su hijo iba a morir, no es que no le escuchó, sino que hay cosas jóvenes que tienen que pasarnos en la vida para aprender, para madurar y salir más fortalecido. Pasemos a ahí mismo Mateo 28, 1, 10, más adelantito. 28, 1, 10. Aquí es prácticamente la resurrección. Dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, no temáis, ir, dar las nuevas a mis hermanos para que vengan a Galilea y allí me verán. Prácticamente, hermanos, allí ya Jesucristo había resucitado
O sea que en su momento como que Dios no lo escucha, como que Dios no le pone atención. Las cosas que ya estaban determinadas desde el principio para rescatar a la humanidad se tenían que hacer. Pero después, ojo con esto, todos, iglesia, al obedecerle a Dios y sufrir por el amor de Dios, ahora vendría siendo por la obra. Ayer nos depelamos un poco, nos cansamos un poco, hermanos, pero creo que son los sacrificios que debemos de hacer para salir más fortalecidos. Jesucristo obedeció al plan que ya estaba determinado desde el Génesis para rescatar a la humanidad una vez por todas, un sacrificio y no más, pero después salió fortalecido. Dios le resucita de entre los muertos y lo pone a la diestra suya en un lugar poderoso, alto, digno, como ningún querubín, ángel ocupa Cristo Jesús por haber obedecido. Entonces, si nosotros obedecemos, jóvenes, muchachos, iglesia, vamos a salir fortalecidos. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Últimos, serían 4 porciones para ya cerrar. Salmos, capítulo 3, versículo 4. Salmos, capítulo 3, versículo 4. Si de repente, jóvenes, ustedes creían en lo que algunos buscan ahí el pasaje, jóvenes y iglesias, si de repente, ¿cómo que no, Dios no nos escucha? ¿Cómo que la humanidad no nos escucha? ¿Cómo que la iglesia? ¿Cómo que mi esposa, el esposo, mi hijo, la sociedad no me escucha? Posiblemente sí, porque estamos en la tierra. Que recuerden que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ni a Jesucristo la humanidad lo entendió, y eso que Él quería hacer cosas buenas, amén. Y si nosotros queremos hacer cosas malas, yo como mamá le decía, yo como hijo le decía a mi mamá, mamá, ya estoy cansado que me ponen la hora. Era hombre, ya de 16, 18 años. Y mi mamá, te quiero a las 8, a las 8:05 y el riendazo. Y una vez le digo, ay, ya estoy cansado, déjame una hora más, hombre. Pues ya me dio las 9, ¿verdad? Un minuto te paso y te vuelvo a las 8. Entonces, y ya después le pedí hasta las 12 y ya me andaba dando duro. Entonces ella sabía, hermanos, de que tenía que detenerme lo más que pudiera para que madurara lo más que pudiera y después pues yo me pudiera defender. En el momento, ojo con esto, jóvenes, en el momento yo no lo entendí, ahora lo entiendo. Porque yo a mis hijos quisiera que llegaran a los 40 años y que se quedaran allí en la casa, ¿verdad? Como querubines cerca allí de mí y que no se separen, ¿verdad? Y las nueras, se dice, ¿verdad? Iba a decir yernas, pero no, las nueras, mandarlas allá por Galveston y mi esposa en una ocasión, ¿verdad? Bichita pata flaca. Y yo decía, pues, no tiene las patas flacas, las veo bonitas. Cállate, tú. Ya saben la suegra, ¿verdad? Oren por la futura suegra. Ok, el versículo 4. Ojo con esto, de nuevo, para refrescar. Jóvenes, iglesia, Dios nos escucha. Dice, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. El monte santo ahora, hermanos, es acá el templo. Es su altar. Es el venirle a adorarle. Recuerden, hermanos, que en aquellos tiempos el pueblo buscaban los montes, buscaban montañas, buscaban lugares altos, en fin, lugares especiales. Ahora, el único lugar especial para el mundo que puede venir a adorar a Dios, a desahogarse, a cantar, a hacer comunidad, familias, amigos, es la iglesia. Entonces, hermanos, dice, con mi voz clamé. Ojo con esto, hay que orar también, porque hay que clamar, pues, ¿verdad? A Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Ahí mismo, en Salmos 55, 17, más adelantito. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él
oirá mi voz. De nuevo, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Es necesario que clamemos y oremos. En la mañana, en la tarde, en la noche. Hay un versículo que dice, aún en mi cama y estaré meditando, creo que dice sus misericordias. Aún y en la cama, ¿verdad? Pero si de repente nomás lo levantamos y ¿dónde quedó la bendita chancla, el zapato y el baño? Y si hay algo ahí en la cocina, no sé, un hot dog con una chip y un trago de agua y a correr. Y ni dimos las gracias a Dios gracias porque me has permitido abrir la vista en esta mañana. Gracias a Dios por huevos divorciados, no sé, su huevito, su salsa verde, roja, su platanito, su queso, su crema, sus panes tostados, sus 10 tortillas ahí hechas a mano. O sea, y decir Dios bendice estos alimentos, ahí creo que estaríamos bien si oramos. Pero si todo el día, hermanos, no nos acordamos de Dios, creo que estaríamos muy mal. Ahí mismo en Salmos 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Quizás jóvenes y iglesia, si de repente nosotros hemos estado equivocados, que no nos sentimos satisfechos, que nadie nos escucha, es porque hemos estado actuando terrenalmente, humanamente. En parte se entiende porque somos humanos, pues. Y queremos que los que están alrededor nuestro sean los que nos entienden, los que nos ayuden, los que nos socorran, los que nos sirvan. Pero nos hemos olvidado del principal, que es el que hace, que nos ama, que nos protege, que nos sirve de una manera más especial, más sincera, más transparente que un humano, que por supuesto que es el mismo Jehová, Dios. Amén. Que es Jesucristo que nos da la salvación, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Cuando ya el ser humano escucha la palabra, se arrepiente, confiesa y se bautiza, Hechos capítulo 2, y ahí recibe el Espíritu Santo, es cuando se siente uno decaído, deprimido, lo que usted quiera. El Espíritu Santo es el trabajo para reanimarle. Por eso, hermanos, hace como unos 4 o 6 años salió en una encuesta que hizo Univisión que los que estaban más felices, más optimistas, eran los que estábamos en la iglesia. Y yo dije, es lo correcto eso. Otra, que salió hace como unos 6 o 8 años, que los niños que estaban en la iglesia estaban mejor en la escuela. Y eso es cierto. Porque no obligados, pero de una forma, cuando están leyendo ahí arriba, se ponen a leer el maestro, a ver, fulana, los viernes, aquí también. Por eso me gusta no solamente leer yo, sino que a algunas hermanas les pido y ellos evidentemente lo hacen. Aún las niñas a veces les pongo a leer un versículo, 5 versículos, y de esa manera se van desarrollando, pasan aquí al frente. De cuando llevaban a la escuela, ellos no tienen traumas ni miedos para estar enfrente de las personas. Entonces, los niños salen con mejor nota los que van a la iglesia, y los que estamos en la iglesia, los adultos, hay más optimismo, estamos mejor psicológicamente, y ahí dieron una serie. Lo único que sí, estamos mal los que estamos en la iglesia. ¿Qué creen? La obesidad. Así que dijo que estaba dando allí la encuesta. Así que bueno, optimismo, felicidad, gozo, lo que sea, pero trabajen pónganse dieta. A mí me cayó porque nunca me he podido quitar esas 20 libras de más que tengo ahí. Pero bueno, último pasaje, Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 22. Gloria a Dios por aquellos que se esfuerzan en caminar y mantener la dieta, ¿verdad? Yo necesito esforzarme más. He mejorado, pero hay que mejorar más. Amén. Amén. En lo que encuentran ahí el pasaje, Primera de Juan, dije, capítulo 3, versículo 22. Como el mensaje era más juvenil, me dije, me voy a poner un poquito más loquito con la ropa, ¿verdad? Y ahora me viene así de medio.
Mi esposa quería que me pusiera una bufanda y le dije no. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo voy a desglosar para que jóvenes de iglesia veamos que si Dios nos va a socorrer en algo, pero hay un requisito. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos, es la palabra, ¿verdad? De Él. Recuerden, de Dios. Del ser humano posiblemente no, pero de Dios sí. Dice, aquí va el requisito, porque guardamos sus mandamientos. Recuerden que el versículo que siempre digo, que Jesucristo dijo, si vosotros decís que son mis amigos, obedecen mis mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si hacemos, familia, las cosas que son agradables delante de Dios, vamos a adorar al verdadero Dios, ¿verdad? Cristo Jesús, Jehová y el Espíritu Santo. Ahora, si hacemos lo contrario, vamos a adorar, pero al Dios de la oscuridad. Y eso es así. Como siempre lo he dicho, o dos cosas, o tienes hambre, o estás lleno. Después que comimos las pupusas que se hicieron ayer para Pro Templo, quedamos felices, ¿verdad? Porque comimos, o estábamos con hambre o llenos, o estamos en la casa o estamos en la iglesia, o nos duchamos, aseamos, lo que sea, o estamos sucios, o la casa está limpia o está patas arriba, o adoramos a Dios o adoramos al enemigo, y eso no cuesta a Dios. Entonces, hermanos, para que Dios nos bendiga, jóvenes, para que Dios les bendiga por el resto de su vida, hagan y obedezcan lo que en su santa y bendita palabra de Dios dice, y ustedes van a estar bien, y nadie les va a poder hacer guerra, nadie les va a poder menospreciar, porque cuando ustedes lean la palabra, sepan defenderse por medio de la palabra, y Dios por medio de su palabra les levante la autoestima. ¿Qué significa eso? De que, fíjense, hermanos, de que viendo series, películas, son películas pero hay mensajes. Han habido huérfanos que en aquellos tiempos ser huérfano, hermano, estoy hablando de los romanos y la guerra aquellos, ser huérfano era un delito que prácticamente los líderes no lo tomaban en, no, ese huérfano, déjelo allá. Mujer, no, menos, ¿verdad? Niño, bebé, menos, era menospreciado. Ya cuando se consideraba al hombre ya un poco de valor, era de los 12 años en adelante. Una, podía utilizar una arma para defenderse. Dos, le ayudaba a papá a trabajar en el campo. Las niñas, no, hombre, no, eso no. Entonces imagínense, hermano, cómo era aquello. Pero cuando ya el ser humano comienza a leer la palabra de Dios, allí es donde muchos huérfanos dijeron, así como Dios, ¿verdad? Dios manda a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo individualmente, ojo con esto, jóvenes, individualmente salió adelante, individualmente buscó su salvación, se recuperó, y en lo personal, el autoestima, como yo que fui huérfano, me sentí mal por eso, no sé por qué, pero cuando yo leí la palabra de Dios y yo entendí que los pecados de mis padres eran de ellos y los míos eran míos, mi autoestima salió adelante. Entonces, cuando muchos huérfanos, viendo en esas como documentales que son películas pero que tienen parte de la vida real, muchos huérfanos, muchas personas que eran hijos, allá en aquellos tiempos le llamaban, es mala esta palabra, ¿qué te dice, no? Bastardos. Imagínense cuando de un matrimonio el hombre iba a buscar a otra mujer, a este hijo le llamaban bastardo. Y yo digo, bueno, tiempo atrás, pero para mí el bastardo sería el papá, porque la criatura, ¿qué culpa tenía? Pero fíjense que estos niñas y hombres, cuando ya ellos entendían que ellos tenían que hacer la diferencia aquí en la tierra, en Dios, ellos fueron fuertes y poderosos. Ellos hicieron su propio camino y dijeron, no me importa lo que diga, no sé, la familia, el amigo, el mundo,
yo estoy aquí en la tierra y yo voy a superarme por mí mismo, por supuesto, ¿verdad? En Dios, y siguieron adelante y triunfaron. Entonces, yo pasé por ahí como huérfano, hijo de papá, mamá, hermanos, 7 hermanos, una pobreza terrible, mas sin embargo, hermanos, en Dios me he podido superar, y mi deseo es que mis hijos estén mejor que su servidor. Pero hermanos, ese deseo y ese triunfo que yo he tenido en Dios, así también lo quiero para ustedes, jóvenes. Y que el día de mañana cualquiera de ustedes que tenga alguna necesidad, alguna queja, algún trauma, no duden en pedirle a Dios, y no duden que yo estoy para servirles en lo que sea. Amén. Vamos a entonar el último canto. Por favor, si apagan la luz. Y de nuevo, si alguien desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón, va a ser sencilla su vida, en el sentido de que en Dios las cosas son más ligeras. Hay un versículo que dice que su yugo, su carga es ligera. ¿Qué significa? De que estar en Dios, de que estar en su iglesia no es difícil, y que sí hay una gran ventaja, una gran bendición, que el día de mañana que uno se muere, va delante de la presencia de Dios, porque el alma ya es salva, ha confesado a Cristo Jesús, se ha bautizado, y por supuesto nos hemos esforzado en este mundo. Por lo tanto, hay un canto que se llama Yo te busco, y creo que es un deseo que Dios quiere que los jóvenes como iglesia le busquemos día con día. Amén.
y en todo lugar. Y en fe, Padre Santo, lo creemos que estás tú aquí con nosotros. Que día con día, Padre Santo, cuando nos reunimos como iglesia, Dios, tu presencia está con nosotros. Tu misericordia está con nosotros. Que tu presencia, tu protección ha estado con nuestros hijos, con nuestras hijas, nietos, familiares. Y Dios, esa es mi súplica de todo el tiempo, de que a tus hijos, tu familia, Señor, de esta iglesia y de todas las iglesias, Padre Santo, nos libres, Señor, de un susto, de una catástrofe, de que nuestros jóvenes, nuestras jovencitas busquen tu presencia, que cuando buscan tu presencia se alejan de peligros, de muertes, de drogas, de pistolas, de pandillas, de cualquier cosa que prontamente puedan morir y lamentablemente al morir en esa situación están en pecado. Y hay un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor, prácticamente irían al infierno. Ayúdanos, Dios, que a nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, nuestros niños, hombres, mujeres en general, ayúdanos, Padre, a santificarnos y a ser mejor delante de tu presencia, y conforme a este último canto, buscarte día con día y decirte: yo te busco con todo mi corazón, yo te busco en mi ser, te quiero encontrar, toca mi vida, mi corazón, mi alma, para que yo pueda disfrutar día con día y ya no estar con aquella queja, con aquel dolor, con aquel sentimiento inexplicable de que no puedo ni sé que necesito. Lo que necesitamos todos es a ti, Dios, a ti, Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo, que llenas todo y perfeccionas todo en nuestras vidas. Señor, gracias por nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas, tu iglesia, Padre Santo. Que en tu nombre, comenzando de mañana, tengamos una semana en victoria. Padre, de nuevo las peticiones, sé con todas ellas, y también, Padre Santo, acción de gracias, porque mañana es el día de los veteranos, Padre Santo, Memorial Day. Bendice a las familias que están de luto aquí en los Estados Unidos, en El Salvador, policías que han muerto en todo el mundo, para que los familiares, Señor, puedan tener esa resignación. Gracias, mi hermano Marcelo, Padre Santo, de que como veterano de guerra, Señor, también le honramos, le damos las gracias porque él fue un tiempo militar, es veterano, Padre Santo, y la gloria y la honra sea para ti en primer lugar, el reconocimiento para él y para todos aquellos padres que han protegido esta gran nación. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios.